América te presenta Sed de Crítica, un espacio de reflexión y debate para tomar conciencia crítica de los hechos. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en este espacio de Sed de Crítica en esta jornada de 24 de junio, una fecha que nos lleva a recordar hechos luctuosos ocurridos en 1967, la masacre de San Juan. De esa fecha hablaremos porque la memoria histórica es importante que podamos recordar y que estas nuevas generaciones conozcan lo que fue lo que sucedió un día como hoy. Para ello me acompañan invitados especiales, tanto por el Zoom y también aquí en cabina central de la radio. Vamos a saludar a Bolivia Durán, que se encuentra en cabina central. Ella es víctima sobreviviente de la dictadura del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Un gusto saludarla, Bolivia. Bienvenida a Radio América y Radio Encuentro a través de esta señal, y hoy para hablar sobre la masacre de San Juan. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá para poder transmitir las memorias que todavía quedan y transmitir a las nuevas generaciones cuál ha sido la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Por el Zoom nos acompaña el licenciado Pánfilo Yapu, que es docente e investigador. ¿Cómo está, don Pánfilo? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes están escuchando tu programa, y creo que es importante analizar la historia de Bolivia. Don Pánfilo, nos gustaría empezar con usted conociendo cuáles han sido los antecedentes. Muchos en esta fecha y en la escuela nos contaban sobre la masacre de San Juan, una fecha principalmente que se recuerda con dolor, se recuerda con tristeza, y nos gustaría empezar con usted conociendo esta memoria histórica de lo que fue, qué es lo que pedían los obreros, la clase minera, durante qué gobierno en la época de 1967, don Pánfilo. Bueno, de manera general hay hechos internacionales y hechos nacionales que van a producir los conflictos internos bolivianos, y particularmente de la clase obrera minera, que estaba bastante bien organizado en sus sindicatos, pues. Entonces, estos sindicatos luchaban contra las dictaduras o autoritarismos gubernamentales. Entonces, puedo empezar, ¿no? A nivel internacional, se vivió el impacto de la Revolución Cubana, o sea, de 1959 en la juventud latinoamericana. Esto llamó la atención fuertemente. Luego también a nivel interno, frustración de la juventud boliviana del fracaso de la Revolución Nacional de 1952. Entonces, esta revolución duró apenas 12 años, de 52 a 1964, y por tanto esto implica que había una frustración nacional de esa juventud, particularmente universitaria, y también de los obreros. Y también, como en este momento está ocurriendo, igual ocurrió, digamos, una frustración de la clase obrera, porque ellos cogestionaron mediante el dirigente que es histórico, Juan Lechín Oquendo, que lideraba la clase obrera minera. Entonces, pues, claro, la Revolución Nacional fundó la COP. O sea, la Revolución Nacional se concreta el 9 de abril y el 17 de abril ya estaban fundando la Central Obrera Boliviana. Entonces, pues,
ese encuentro de la clase obrera y la Revolución Nacional, bueno, pues dio muchas prioridades hasta 1965 en concreto. En 1964 pues se va a producir ya a nivel interno ya divisiones de los bolivianos del MNR, que era el partido más grande en ese entonces, ¿no? Se va a dividir de acuerdo a sus líderes principales, y eso no ocurrió, por ejemplo, con el MAS. Esto es, digamos, distinto. El MNR tenía sus conductores reales presentes el 9 de abril, era Hernán Siles Suazo, Juan Lechín Oquendo, Walter Guevara, y estaba en el exilio Víctor Paz Estensoro. Tuvo que volver para reasumir después de la revolución la presidencia, porque fue elegido en elecciones ya con voto calificado en 1951 como presidente Víctor Paz Estensoro y como vicepresidente Hernán Siles Suazo. Entonces restablecieron ese binomio elegido año anterior. Despuésito de la revolución van a posesionar ese binomio. Entonces, pero había esa disputa del liderazgo entre estos cuatro, diríamos, caudillos que lideraban la Revolución Nacional, y así sucesivamente va a llegar con tensiones hasta 1964. 1964 va a ocurrir lo siguiente, para la opinión pública y para la juventud. Casi estaba por producirse en Bolivia también algo parecido actualmente. Postulan a las elecciones, bueno, primero hay golpe de Estado. Se produce elecciones en 1964, el binomio es Víctor Paz Estensoro como presidente y René Barrientos Ortuño vicepresidente. Entonces se posesionan el 6 de agosto, como siempre se acostumbraba en el pasado. Era fecha histórica y establecido por la Constitución, y ahora, en fin, ya ha cambiado ese calendario. Pues se posesionan, pero apenas dura hasta noviembre. En primeros días de noviembre, el vicepresidente le da golpe de Estado a su presidente, Víctor Paz Estensoro, le manda al exilio a Lima en esa misma noche, el 2 de noviembre. Entonces, pues, se posesiona como junta militar entre René Barrientos Ortuño y Alfredo Obando Candia. Entonces, estamos hablando noviembre de 1964 hasta 1900. Durante ese tiempo se toman varias cosas, le llaman revolución restauradora, o sea, de tal manera el MNR en estos años se había corrompido. Entonces ellos querían restablecer, por eso se llamaba restauradora, revolución restauradora. De esa manera, pues René Barrientos va a durar como con dos cabezas, digamos. Bolivia, decían en ese tiempo, dos cabezas, una idea, ¿no? O sea, René Barrientos Ortuño y Alfredo Obando Candia. Y posteriormente, ya en 1966, realiza las elecciones democráticas y René Barrientos Ortuño se posesiona como presidente ya elegido por el pueblo. Lo derrota al MNR, que era el partido más grande, y con sectores importantes del propio MNR. Así
se va a producir en 1966, pero en 1964, en la Revolución Restauradora, tomó algunas ideas que ya estaba, digamos, establecido en la lucha obrera de los... ya se había radicalizado el movimiento obrero. Entonces, primero, por ejemplo, 65, expulsa a Lechín, o sea, al exilio. Después, la decreta fenecida las funciones de los dirigentes sindicales mineros. Luego declara zona militar a los campamentos mineros y rebaja los salarios en un 25%. Ser diputados con Barrientos, y además era un militar popular, visitaba de pueblo en pueblo en helicópteros, ¿no? Entonces era bastante visitador. Yo personalmente, jovencito, yo lo conocí, llegó a Puna, llegó a Caiza, también a comunidades llegaba y dejaba plata, en fin, regalaba algunas obras también. Entonces, de esa manera fue un militar popular, y también hay que remarcar que era del pueblo del mismo Melgarejo, y creo que el actual vicepresidente también de por ahí es de Villarribero. Entonces, pues, estas realidades ya más o menos vivencialmente comprobado por mi participación en actividades sindicales y sociales. Bueno, elección 66 se establece ya legalmente, y en 1967 va a reformar la Constitución también. Entonces, bien, para hacer un gobierno con mucha duración, en fin, como dictadura, siempre tratan de manipular la parte legal y siempre cambian la Constitución. Pues en ese contexto, en 1967 va a ocurrir algo muy bueno, conocido también por la historia, la presencia del Che en Bolivia. Pero a él le dieron un informe sobre la base de las tesis mineras, que estaban bien organizados, estaban dispuestos a participar en las guerrillas, y eso lo informaron seguramente en La Habana a través de los partidos comunistas, y salió también una tesis de campesina que respaldó que los campesinos también estaban dispuestos a participar en las guerrillas. Entonces, convencido con ese mensaje, se vino a Bolivia y establecer una guerrilla en Ñancahuazú en 1967. Era en realidad el último día de 1966 que empieza a establecerse en Ñancahuazú el Che Guevara con varios guerrilleros cubanos, y también con la participación, luego se van a incorporar mineros del siglo XX, en gran parte Catavi, y uno creo que de Huanuni. Entonces, con ese contingente van a... Bueno, la idea central era
difundir el socialismo en toda América del Sur, y comenzando como Bolivia está en el centro de América del Sur, pues era para difundir de esa manera el socialismo en América. Esa era la meta, digamos, ¿no? Ya, bien, don Pánfilo. Realmente yo viajé a Ñancahuazú cuando era estudiante en Charagua, pues realmente yo creo que era mala ubicación, pero la participación minera era militante. Bueno, hay algunos informes que dicen que tenían también algunos informantes militares vía inteligencia que tuvieron que hacer desertar inclusive algunos guerrilleros bolivianos que estaban en Ñancahuazú con el Che. Entonces, estas realidades... Bien, le agradecemos mucho, don Pánfilo, por haber expuesto todos estos temas y recordar, ¿no? Todo un antecedente que usted nos ha señalado de lo que fue anterior hasta llegar hasta 1967. Hoy nos acompaña también el profesor Félix Llanquipacha. ¿Cómo está, profe? Muy buenos días, bienvenido al programa y muchas gracias pues por acompañarnos en esta oportunidad para reflexionar sobre esta memoria histórica y que es importante que estas nuevas generaciones conozcan. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, hoy es un día de no olvidar. Por lo menos la generación que hemos vivido en todas esas épocas no olvidamos, y yo les agradezco mucho la invitación justamente para, tal vez para comentar algo más sobre los hechos de la masacre de San Juan. A sus órdenes, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia. Bolivia es víctima sobreviviente de la dictadura de Banzer. Esto ya pasó en el gobierno de Banzer, 1971, Bolivia. Bueno, el golpe fue el 71, pero yo nací en 72. 1972. Coméntenos un poquito cómo fue, qué es lo que pasó, y nos gustaría conocer también su testimonio. Entiendo que un familiar suyo ha sido también víctima, y también usted de Bolivia. Sí, en realidad mi mamá era de la Juventud Comunista. También era dirigente estudiantil. Entonces, después del golpe patrocinado por el coronel, porque era coronel Hugo Banzer, los estudiantes deciden concentrarse en repudio a esa actitud fascista en Cochabamba. Pero la CIA, como tenía buenos operadores de inteligencia, rastrean a todos y cada uno de los estudiantes dirigentes que se van a concentrar a Cochabamba. No había obviamente internet, no había celular, pero empiezan a tomar fotos camuflados por periódicos supuestamente que eran de la izquierda boliviana, ¿no? Entonces la arremetida ya viene a partir del mes de noviembre, donde empiezan los allanamientos en las casas. Y bueno, a mi madre la visitan el domicilio a más o menos 9 de la noche. Este señor Careaga, que era agente acá en Sucre, que el más sádico, el más torturador, podríamos decir, con una escuela tremenda que venía de los exmilitares asesinos que se refugiaron en Bolivia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por los testimonios de mis bisabuelos y mi tío, le dicen que le van a hacer unas cuantas preguntitas ahí en la puerta. Bueno, estaban durmiendo en casa y una compañera de lucha supuestamente es quien la delata. ¿Es ella? Sí, es ella. Ah, ya, la vamos a llevar y la vamos a tener media hora. Desde ese instante a mi madre no se la volvió a ver hasta que se recuperó la democracia con la UDP. Cuando yo tenía 8 años recién la pude conocer. Entonces, bueno, la detienen acá, se arman los campos de concentración, que eran los cuarteles de Viacha, Cuati, y es ahí donde ya mi mamá se fue embarazada. Entonces, tanta tortura, tanto vejamen a su cuerpo, o sea, le decían, bueno, a ver, este elemento peligroso
como no creen en Dios, entonces ¿a qué Dios van a pedir? Pidan clemencia y demuestren realmente que ustedes son más que Dios. Era un régimen prácticamente bajo los dogmas alemanes, ¿no? Entonces a mi mamá se le rompe la bolsa fetal, me da a luz y bueno, yo he nacido en una carceleta. El ejército no dejó que ingresaran médicos, nada, pero quien atendió el parto de mi madre fue el ex prefecto de Cochabamba, el doctor Alberto Guzmán, y su esposa, la doctora Rina, que también era profesionales en salud, que ellos estaban ahí detenidos por haber sido parte del anterior gobierno de Juan José Torres, ¿no? Entonces atienden el parto y todos los presos donan sus prendas y las mujeres se ponen a tejer las chamarras, que se conocen las prendas para bebé. Entonces la noticia corre en el pueblo a nivel nacional y mi bisabuelita escucha que yo he nacido, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo inmediatamente voy de manera clandestina porque toda la familia acá estaba custodiada, la casa estaba merodeada. Mientras ella iba, se produce mi bautizo. Y el reverendo Luis Casey, que vive y está muy viejecito, que ha estado hace unos 15, 20 años de obispo en Pando, es quien hace el bautizo. Pero entran los agentes de Banzer y le dicen, primero, que a esa niña la vamos a llamar Libertad Bolivia, en repudio a todas estas arremetidas a este gobierno fascista, y el nombre me lo colocan todos los compañeros de infortunio de mi mamá, pero principalmente el doctor Roberto Alvarado, Benjo Cruz, estaba también Nilo Soruco. Entonces le dice, le pone el nombre de Libertad Bolivia y le volamos los sesos, le apuntan en la sien con un arma, se procede al bautizo y el pueblo se noticia, y en la imprenta del pueblo circulan lo que hoy se conoce los souvenirs, las colitas de bautizo, ¿no? Y bueno, actualmente conservo mi vela de bautizo. Entonces ya posterior a eso llega mi bisabuela, lo visita al padre Luis Espinal. Le dice, padre, he escuchado en la radio que ha nacido mi bisnieta, ayúdeme a llegar. Ella más o menos llega a la ciudad de La Paz 4 de la mañana porque se va en camión, ve la manera de llegar para que no la detenga. El padre le dice, es muy temprano, hija, pero acompáñame. Le lleva a un ambiente de Radio Fides a cobrar su salario. Y vuelven en la habitación que tenía el padre, había un Cristo, que mi abuela dice, un Cristo roto, y habían varias cajitas. Bueno, él era cineasta, ¿no? Entonces era su material de trabajo. Arranca un pedazo de papel y anota pasajes y cigarros, suma el total y el resto se lo entrega a mi abuelita, a mi bisabuelita, y le dice, te vas, le indica, no voy a dibujar por dónde, sales de aquí sin mirar atrás, llegas hasta la parada donde van a Viacha los buses. Bueno, mi abuelita llega a Viacha, no la dejan ingresar y ella hace escándalo, como se dice, no, he venido a recoger a mi bisnieta y a mi hija me las voy a llevar. Ya, pase. Como era ya mayorcita, tercera edad, entonces lo primero que hace ella al ingresar al cuartel de Viacha, ve un hombre amarrado a un poste, ¿no? Se acerca y era el último sobreviviente de la guerrilla del Che, Ignacio. Se acerca, el todo quemado, la piel quemada, todo torturado, maniatado, y le dice, ¿quién es usted? Soy Ignacio el argentino. Y bueno, mi abuela le limpia el rostro, le da de beber agüita y ¿qué vas a, y te dan comidita? Le dicen, no. Entonces mi abuela mira y le botaban alimentos a 2 metros de distancia, una cebolla, una papa. Él tenía que darse modos de encender el fuego y cocinar su comida. Y bueno, que se reducía a nada. Entonces lo abraza, lo besa, llora y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Yo soy argentino, mi familia no sabe. Entonces es donde se arma de más valor, de más coraje. Y la retiran y le dice que usted ha venido a ver a quién, a mi nieta. Le quitan todo lo que estaba llevando, víveres,
le quitan todo en realidad, no logran quitarle el dinero porque le dicen dejen que se quede con dinero para que pueda regresar. Bueno, de ese modo ingresa a verla a mi madre, y yo ya no estaba en las carceletas, y estaba en el hospital de las Hermanas Laurinas, porque tanta tortura, mi madre no resistía el frío y a mí me trasladan con una neumonía severa. Ya salgo con ese diagnóstico, pero cuando ya me llevan al hospital por la noche, me sacaban los agentes de Banzer para intentar acabar con mi vida. Me sumergían a los turriles de agua fría. Viacha es una zona muy fría, árida, ¿no? El agua es bastante congelado y no lograron su objetivo. Entonces es donde ya con la ayuda de Amnistía Internacional, el doctor Hernando Siles Pareja y otras personas que ayudan a que me pueda recuperar. Entonces la esposa de Hugo Banzer, la señora Yolanda Prada de Banzer, da órdenes de que me entregasen a manos de militares argentinos, porque estaba viviendo Bolivia un plan Cóndor, ¿no? Entonces corre la noticia de que Carla Rutilo, que también nació en dictadura, sus papás han sido también asesinados, torturados en ese régimen. La mamá le cortó el lóbulo de la oreja para reconocerla algún día. Pero a Carla, sí, Carla es entregada a manos del régimen militar. Entonces, con esa tensión, con esa susceptibilidad, mi bisabuela pelea. Y bueno, me trasladan a Sucre. No, me vengo a vivir con ella, pero mi casa, mientras duró el septenio negro, era merodeada porque las instrucciones todavía estaban latentes para que a mí me separen de la familia y me entreguen a manos de militares argentinos. Estaba condicionada. Sí, es muy, muy condicionada. Bueno, para entonces mi madre ya había salido a Europa al exilio y era residenciada política en Suecia, pero bueno, cabe recalcar, hemos sido 34 niños que hemos salido hemos nacido durante el régimen de Banzer. Muchos han muerto, muchos prefieren estar en el anonimato porque los traumas y las secuelas que hoy nos toca pasar, como yo lo estoy pasando, es producto de esas torturas, ¿no? Reitero, al mejor estilo nazi. Bueno, Banzer había refugiado a Klaus Barbie o Klaus Altmann, un ex asesino de la Segunda Guerra Mundial, y quien ha creado, bajo su dominio estaba la Escuela de las Américas. Se crearon grupos de asalto para torturar estudiantes, ¿no? Los novios de la muerte. Y quiero hacer una connotación pequeñita, Carmen. Ya cuando entramos al proceso democrático con el gobierno del expresidente Evo Morales, se pelea por el resarcimiento económico. Y muchos me decían, alguna vez me dicen, por favor, que se aclare. Irónicamente, en el grupo de asalto que tenían los novios de la muerte, los torturadores, en esa época del 70 al 75, en La Paz estaba de moda el grupo de los marqueses, ¿no? Todos los privilegiados de la clase alta, como se decía, de La Paz, rockeros, donde el hermano mayor, porque la matan a la hermana en una guerra de pandillas, de grupos, él es uno de los principales torturadores, ¿no? Hoy que se sigue investigando, se sacan más cosas a la luz, pero cuando con el gobierno de Evo Morales se hace la calificación para resarcir económicamente a todas las víctimas, el primero en cobrar es él. Irónicamente, la gente de Banzer, el ADN, entra a la calificación de estos expedientes. Y bueno, no se puede reponer la vida con dinero, ¿no? Aunque nos diesen 2 millones de dólares, de euros, porque el daño es otro. Y se me vienen a la memoria estas ironías porque actualmente tenemos compañeros en Sucre muy viejecitos que están ya aislados, con secuelas bastantes. No hemos tenido, lamentablemente, de parte del Estado una asistencia total en psiquiatría, en restauración, en
en sanar esos escenarios físicos, emocionales. Peor una mínima ayuda, digamos así, del Estado para poder vivir, porque muchos ahora viven de su renta dignidad, que es una miseria, si vale el término, sin asistencia del Estado, con un seguro que para nada nos cubre, ¿no? Entonces, estamos hablando de hace 50 años atrás, que en lo personal no veo justicia para la gente que ha luchado, ha ofrendado sus vidas en las calles, porque con el régimen de Banzer han sido bastantes masacres, Pisana, Tolata, han muerto compañeros campesinos, universitarios, y hasta la fecha los torturadores que se fueron, se llevaron en secreto a la tumba. No se saben dónde están algunas fosas comunes todavía, ¿no? Entonces esos archivos a nosotros nos duele, pero a mí me calan escenarios de terror, porque yo he vivido mi infancia oculta, con miedo, sin identidad. Entonces, gracias por permitirnos contar esto, porque también esta dictadura ha sido una secuencia ya de lo que se vivió el año 67 cuando Barrientos, ¿no? Porque Barrientos era agregado militar a Washington, entonces era un agente, el mejor alumno, el mejor agente de la CIA que tenía en Bolivia. Muchas gracias, Bolivia. Estimado profesor, nos gustaría tal vez puntualizar en otros elementos que se han obviado tal vez en estas reflexiones. ¿Qué podemos decir de lo que sucedió un día como hoy, en la madrugada de 1967, cuando René Barrientos Ortuño pensaba que se estaba gestando una guerrilla al interior de los centros mineros? Algo más que señalar, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que pedían? ¿Cuál era la situación de los mineros en esa época, profe? Bien, yo creo que primero tendríamos que ver el contexto. ¿Por qué los mineros han sido el foco de atención o de represión del gobierno de René Barrientos? Había una explosión social, había un crecimiento político de los trabajadores mineros que estaba contagiando a otros sectores de trabajadores. Y eso era fruto de un estudio que realizaron los dirigentes de la tesis de Pulacayo. Como ustedes sabrán, la tesis de Pulacayo se aprobó en el Congreso, en el primer Congreso minero, justamente en la mina Pulacayo, en la que se determinaba dos cosas. El sindicalismo en Bolivia no solamente debía ser un sindicalismo que reivindique sus conquistas laborales, en fin, sus aspiraciones económicas, sino el sindicalismo debía convertirse en una entidad revolucionaria, o sea, un sindicalismo revolucionario. De ahí viene el hecho de que los trabajadores mineros han sido perseguidos siempre durante todos los gobiernos después de la masacre de Catavi en el anterior siglo. Esa es la razón por la que se focaliza en los mineros la represión más horrorosa de los gobiernos sucesivos desde el anterior siglo. ¿Qué ha pasado para la masacre de San Juan? Habían dos elementos. El primer elemento era que había una convocatoria para un ampliado minero, donde se debía aprobar 2 días de salarios en apoyo a la guerrilla del Che. Y el otro elemento era que el gobierno de René Barrientos Ortuño tenía la certeza de que el embrión de las guerrillas estaba en los centros mineros. Esas fueron las razones por las que intervino militarmente. Y por supuesto, ya hablando de los detalles, esa mañana, 5 de la mañana de un día como hoy, 24 de junio, que era sábado, era un día sábado, entonces se meten y disparan contra todo lo que se mueve. Y por otra parte, yo quiero decirles que las juventudes de izquierda, nosotros estuvimos reunidos en Oruro, y de ahí tuvimos que emigrar, o mejor dicho, desaparecer, porque ya nos dijeron que iba a pasar algo en las minas, que las Fuerzas Armadas entraron.
a las minas. Y como que al día siguiente se produjo esa masacre. Nosotros como juventud nos embarcamos en un tren que estaba yendo a Antofagasta y no sabíamos de la masacre. Hasta el tercer día, cuando llegamos a Potosí, recién nos enteramos que hubo una masacre. Imagínense si nosotros hubiésemos ido, en este momento yo no les contaba nada. Seguramente hubiese sido asesinado, ¿no? Junto a los compañeros mineros. Bien, ahora el efecto grande ha sido que el gobierno de René Barrientos ha querido ahogar el grito de los trabajadores, el grito de libertad, el grito de no explotación, de reivindicaciones, ha ahogado en sangre. Entonces, a partir de esos hechos, la clase obrera ha seguido luchando por sus derechos, ha seguido luchando por una nueva sociedad en la que nosotros los estudiantes también nos hemos alineado. ¿Por qué no? Porque esas veces nosotros pretendíamos, desde la Federación Universitaria Local, pretendíamos apoyar, movilizar a las masas, mientras que las guerrillas se estaban enfrentando al gobierno nacional. Nosotros, desde nuestras dirigencias, queríamos que la población reaccione en apoyo a las guerrillas. Esa es la tarea de los dirigentes universitarios. Entonces, lo que pasó es que, bueno, ya en detalle se sabe que las guerrillas no han merecido el apoyo, ha fracasado, y para ahogar ese crecimiento político de las masas, de los trabajadores, de los sectores de la clase media empobrecida, etc., se produjo el golpe de Hugo Banzer Suárez, que ha sido uno de los golpes más sangrientos y más profesionales. Porque entre tanto los golpes que sucedieron de Obando, de las juntas militares, etc., medio que todavía no estaban bien organizados, porque permitían todavía, o por lo menos la clase trabajadora podía organizarse, los mineros podían enfrentar, los mineros tenían las radios. Y aquí hago un paréntesis, hablando de las radios. En América Latina no ha habido otro ejemplo valioso que las radios de los mineros. Las radios eran propiedad de los mineros, de los sindicatos mineros. Las radios mineras. Las radios mineras. Y han ejercido una labor, pero increíble, primero de organización, luego de concientización. Han sido un elemento organizativo, pero de primera. Porque así como, por decir, en el siglo XX estaban luchando y estaban aprendiendo que el destino de los trabajadores era tomar el gobierno, también en el Consejo Central Sur, en Ánimas, en sites suyos. Radio Ánimas, por ejemplo, estaba difundiendo las mismas ideas. La voz del minero también. Claro, eso en el norte, ¿no? O sea, así que las radios han desempeñado un papel importantísimo en estas tareas, en denunciar, en concientizar, y mucha gente y muchos colegas y muchas radios también en el interior del país han ejercido esta función. La radio ha sido una herramienta, pero de primera, para movilizar a las masas, para concientizar. Lamentablemente los tiempos han transcurrido, ha caído el muro de Berlín, etcétera, etcétera, y hoy nos encontramos con que los trabajadores no tienen una organización ya fuerte. ¿Por qué? Porque en Bolivia se ha producido lo siguiente: a la falta de creación de nuevas entidades económicas, de fábricas, en fin, de actividades económicas que puedan emplear mano de obra, puedan emplear trabajadores, la gente ha asumido su destino por sus propias manos. Ahora la mayoría de la gente son gremialistas, porque ellos han resuelto sus problemas sin pedir nada a nadie, porque tampoco el Estado les iba a dar nada. El 15% de la fuerza laboral empleada tiene salarios, depende de un patrón. El 85% de la fuerza laboral activa está en manos de los gremialistas. Esa es la razón por la que la Central Obrera Boliviana está languideciendo, porque ya no representa a las mayorías nacionales, representa a un sector de trabajadores que representa el 15%. Esa es
el gran drama de la central obrera, y a eso hay que sumar la corrupción de los dirigentes. Entonces hay que analizar en profundidad estos problemas, porque si no analizamos, sobre todo los dirigentes sindicales, si no analizan su situación, acuérdense, van a ser sustituidos por otra organización que han creado ya en La Paz y en Oruro, que agrupa a todos los sindicatos y federaciones de gremialistas. Ojo, y es una organización muy poderosa. Bien, muchas gracias, profesor Llanquipaya. Ya casi estamos en la recta final de esta entrevista a propósito de la masacre de San Juan, los efectos, antecedentes históricos que nos permiten también conocer estas nuevas generaciones. Estamos con don Pánfilo y muchas gracias por seguirnos también con estas reflexiones. Don Pánfilo, durante 1967, ¿cuál era el contexto? Usted ya nos ha comentado algo sobre los antecedentes. Por ejemplo, si pudiera un poquito ampliarnos así de manera resumida, ¿cómo era, por ejemplo, el toque de queda? ¿Había un estado de sitio en esa época de René Barrientos Ortuño? Por favor, si pudiera explicarnos en 2 minutitos, don Pánfilo. Bueno, y la noche de San Juan, bueno, ya ha remarcado el profesor Llanquipaya que efectivamente pues el gobierno tenía miedo. ¿Por qué? Porque en los centros mineros iban a dar respuestas y no era otro día. Entonces aprovecharon las costumbres que hacen los mineros de la noche de San Juan, y pues así intervinieron, y no solamente luego posteriormente a Huanuni, a otros centros mineros importantes han sido intervenidos y declarados zona militar. Entonces todos tenían miedo porque iban a organizarse guerrillas en las minas, a partir de las minas. Eso era el miedo del gobierno de Barrientos. Barrientos también tenía tendencias de ser dictador, y pues 69 en abril ha muerto en su propio helicóptero, ¿no es cierto? Entonces esta es la realidad boliviana. Siempre en este momento, por ejemplo, el gobierno tiene miedo a los 5 federaciones del trópico y a los ponchos rojos. Igualito el gobierno tenía miedo a los sindicatos mineros y a los centros mineros donde estaban organizados estos sindicatos mineros. Estoy de acuerdo con lo que decía, esa clase obrera combativa ha desaparecido. Ya no hay ni liderazgos ni nada. Entonces, por eso es la crisis de la COP. No sé a quién dirige, a todos los mineros o exmineros se han convertido en cooperativistas y se han multiplicado cantidad de cooperativas. Este es el contexto nuestro. Hasta la actualidad las dictaduras efectivamente implantan toque de queda. En los centros mineros era fuerte. ¿Por qué? Porque no permitían inclusive reuniones, pues. ¿No? Y llevó nomás todo el comité ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. El general Barrientos los llevó a San Pedro, ahí estaban encarcelados. Entonces era fuerte la represión, y por este miedo al que podían organizarse en una guerrilla y pues tomar el poder desde los centros mineros. Esto es lo que tenía miedo, y esto es lo que quería remarcar. Bueno, pues la noche de costumbres también se aprovecha el enemigo. Muchas gracias por esta invitación. Estaremos siempre dispuestos en próximas oportunidades. A usted, don Pánfilo, por acompañarnos en estas reflexiones y conocer también, recordar en este caso estos hitos importantes de la historia negra de nuestro país. Profesor Llanquipaya, a tiempo también de agradecerle por habernos acompañado en estas breves reflexiones, porque es importante que las nuevas generaciones conozcan estos hechos históricos que han marcado la historia de nuestro país.
conociendo incluso testimonios que nos duelen, nos entristecen, sobre todo a gente que ha sufrido, ha sido víctima de las dictaduras, o en este caso, profesor Llanquipaya. Efectivamente, las actuales generaciones tienen que conocer, tienen que saber que este proceso democrático que estamos viviendo, con sus luces y sus sombras, ha costado muchísimo. Ha costado lágrimas, ha costado vidas y ha costado también futuros, porque muchos de los que queríamos ser profesionales hemos sido expulsados de la universidad. No nos han admitido más. Éramos vistos como la lepra. Esa es la razón por la que los jóvenes de hoy tienen que saber que la recuperación de la democracia ha costado muchísimo y ellos están en la obligación de preservar la democracia, porque debido a los bloqueos últimos que hemos sufrido en el país, ha habido alguna gente, algunas voces se han escuchado de que es necesaria una dictadura y eso hay que superar. No. Incluso en las redes sociales, en algunas plataformas, se ha visto la imagen de Luis Arce Gómez, donde repetía que los que violen el decreto ley deben andar con su testamento bajo el brazo. ¿No? Han esgrimido esos videos y no está bien. Jóvenes, lo que tienen que hacer ustedes es defender esta democracia. Reitero, con sus luces y sus sombras, tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a disentir, tenemos derecho a trabajar, en fin, tenemos derecho a estudiar. Jóvenes, sepan que la democracia ha costado mucho y no vale la pena rifarla por un simple hecho como han sido los bloqueos. Hay que superar eso también y hay que ir a las comunidades que decirles si eso estaba bien o estaba mal y dónde estaba dirigido, porque al final de cuentas hoy la izquierda ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece? Yo como le digo, he sido de aquella generación que ha apoyado la revolución para instaurar en el país un país socialista. Pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Entonces hay que reflexionar muy bien. Estamos entrando a otra época, que es la época de la robótica. Cuidado, esto de la lucha de clases ya tiene sus bemoles, porque miles de trabajadores están siendo sustituidos por los robots. Hay que pensarlo bien antes de hablar y antes de asumir una posición. Defendamos la democracia que nos ha costado mucho. Un último datito, profe. Hemos escuchado varias voces, incluso, como usted señalaba, imágenes que se han posteado a través de las redes sociales. Se hablaba bastante y muchos señalaban estado de sitio o estado de excepción. ¿Podría comentarnos qué significancia tenía en la época de la dictadura el estado de sitio? ¿Qué estaba prohibido? ¿Qué estaba permitido para que los jóvenes y la gente pues conozcamos también, profe? Evidentemente el estado de sitio se declaraba para facilitar la represión, para tomar presos a los que la inteligencia del Estado decía que son peligrosos contra el régimen. Se limitaban los derechos, no habían sindicatos, no habían federaciones ni confederaciones. Se declaraba la recesión en el Parlamento, en fin. Pero durante la dictadura misma, en el caso de la dictadura de Hugo Banzer, no hubo necesidad de quitar estado de sitio ni estado de excepción, no. Simplemente perseguían y apresaban y torturaban. Hace rato mencionaba, por ejemplo, la camarada Bolivia de un señor Careaga. Justamente esa gente ha sido nuestros amigos, nuestros compañeros, no han sido torturadores. A mí me encapucharon y yo después les he reconocido y puedo decir los nombres de mis torturadores. Y después de que recuperamos la democracia, nos hablaron en la calle. Hola, hermano, vean cómo es la gente. Hay que superar ese estado.
El estado de excepción que se ha dictado ahora, con seguridad no es el mismo que se dictaba en las épocas de la dictadura, porque sigue vigente el Parlamento, que hoy se llama Asamblea, siguen vigentes los sindicatos, sigue vigente la libertad de prensa, que es lo más importante. En fin, muchas libertades siguen vigentes. Lo que pasa es que está dirigido esa declaratoria a perseguir el delito. En eso sí, nosotros también tenemos que ser muy verticales, porque el que dinamita una carretera está atentando contra los bienes del Estado. El que no permite pasar una ambulancia está cometiendo un delito. Esos delitos se tienen que perseguir. Por eso es que reitero que la declaratoria de excepción en estos tiempos no es lo mismo que antes. Antes se arremetía contra todos los derechos, y quienes hemos sufrido esa arremetida de las dictaduras podemos dar testimonio de lo que hemos sufrido. Muchas gracias, profesor. Bolivia, también a usted le agradecemos mucho por haber llegado hasta la radio y contarnos este testimonio que usted ha vivido durante la dictadura. ¿Algo más que quiera decirle a la audiencia de la radio? Entendemos que ustedes también siguen, ¿no? Ese legado que les dejaron sus papás y demás, para pues hacer que esa historia negra del país no quede en el olvido, ¿no? Sino más bien que se conozca y las nuevas generaciones pues no caigan también en errores, ¿no? Sí, primero que es triste ver el compendio de lo que es la historia de Bolivia desde la educación de los ministerios. Y esto es responsabilidad de todos los gobiernos, no haber manejado, no haber plasmado a cabalidad, teniendo todavía nuestro país, nuestra bendita patria, actores que están vivos. Por ejemplo, acá el profesor ha sido una de las personas resistentes a la fuga de Coati, ¿no? Afuera se conocen datos leves, pero se ha trillado mucho, dictadura de esto, dictadura de aquello. La verdadera dictadura ha venido en los escenarios más cruentos. Una dictadura no pide permiso. La bota militar no debe volver al país. Y no quisiera, y lo digo así públicamente, creer que estamos con este estado de excepción tratando de ingresar a un cóndor diplomático bajo una violencia legalizada, porque las arremetidas vienen en contra de la sociedad mediante la administración del Estado, dólares, gasolina, alimentos. Entonces, como ha dicho el profesor, y es un artífice de la conquista, de la recuperación por la democracia, esto no tiene que pasar desapercibido, ¿no? Hay sectores reacios, ¿no? Que eres del tal, que eres del cual. Yo critico mucho, este es un tema que debería darnos a debatir en toda la sociedad, porque yo escucho a muchos compatriotas que salen afuera decir: en mi país, en mi patria hay 36 nacionalidades. Bolivia no tiene etnias. Estados Unidos tiene tribus, ¿no? Y las tribus están bien protegidas. Los apaches norteamericanos tienen protección de su territorio porque están en extinción, pero Bolivia tiene nacionalidades, 36 idiomas refrendados a mucho orgullo. Y bueno, hay naciones que tienen más población que otra, pero toda esa gente cuando sale a protestar, porque ahora es más proletariado, como ha dicho el profesor, ¿no? En la estructura del Estado, antes del proceso de cambio que se conocen 2 millones, ahora ¿cuántos somos? Más de 10 millones de habitantes, y debemos ser más. Pero ¿cuánto se absorbe el Estado en presupuesto? En presupuesto de ítem, contratos, salarios que albergan gobernaciones, alcaldías, magisterios, salud, están por los 2,5 millones. Se sigue bordeando, pese que no hay dinero, pese que no hay contrataciones, ¿no? Pese que hay un SUS que está tambaleando, pero el pueblo, cuando el soberano reacciona, ni la metralla detiene. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que identificar, tenemos que plasmar, porque
Las dictaduras nos han saqueado el país, nos han traído imposiciones extranjeras que han intentado hasta distorsionar nuestra cultura. Bien, muchas gracias. Gracias, Bolivia Durán, sobreviviente de la dictadura de Banzer. También al profesor Félix Llanquipacha, que hoy nos ha acompañado, también sobreviviente de la dictadura de Banzer, y a don Pánfilo Yapu, que es docente investigador. A los tres, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Sede Crítica, en este horario. Nosotros cerramos el espacio. Muchas gracias por su atención, amigos y amigas. La siguiente semana volveremos con similar programa. Radio América te presenta Sed de Crítica, un espacio de reflexión y debate para tomar conciencia crítica de los hechos.